semana pasada estábamos hablando de este texto de Éxodo 33, donde Moisés y Dios tienen un diálogo al respecto de lo que está haciendo el pueblo de Israel. Y Moisés le hace una pregunta, o más le hace una petición y le dice: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Ahorita vamos a meternos un poquito a ese versículo que nos quedamos ahí la semana pasada. Y sucede un cuadro un tanto extraño, porque no es muy fácil saber por qué es lo que está haciendo Dios, por qué le dice Dios a Moisés que lo va a poner en una hendidura en la roca. Voy a cubrir mi mano y voy a pasar. Pero no me vas a ver mi rostro, sino vas a ver mi espalda. Ya cuando pase vas a ver mi espalda. Y es algo como que extraño, no es sencillo saber qué está pasando. Y en este texto que todavía tenemos el día de hoy, de Colosenses 1 al 3, parece como aquella ilustración o aquel evento de Éxodo 33 nos prende el foco de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios ha hecho con el creyente el día de hoy. Ahorita nos vamos a meter a explicar eso. Pero la frase que concluye este tema o este pensamiento, cuando Moisés le pregunta o le pide: muéstrame tu gloria, creo que nos apunta hacia una cosa, y es la misericordia de Dios. Obviamente involucrada la obra de la cruz, el regalo en Jesucristo, pero esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la misericordia mostrada por el ser humano y manifestada o concluida completamente en el creyente. Y el título que les compartí ayer es escondidos en Él, escondidos en Cristo. Ese es el versículo de Colosenses 3, que dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el clímax de la misericordia de Dios, ¿sí? Ahorita nos vamos a meter a buscar rascarle y que Dios nos ilumine, nos dé entendimiento respecto a esto. Quizá han visto y saben ustedes acerca del mar de Bering, ¿verdad? Mar de Bering, ¿les suena? Mar de Bering. Y de ahí encontramos el estrecho de Bering, exactamente. Este estrecho de Bering, ¿por qué es famoso? Porque es la parte más estrecha, o es el lugar donde une a dos grandes potencias, los territorios de dos grandes potencias, ¿verdad? Por un lado está Rusia, ¿verdad? Y del otro lado está Alaska, que es parte de Estados Unidos. Pero hay algo que llama un poco más la atención, algo más curioso, que en ese estrecho de Bering están dos islas, ¿sí? Las Islas Diómedes. ¿Han escuchado las Islas Diómedes? Esto es como que un poco más curioso, porque justamente son dos islas rocosas. Una se llama Diómedes Mayor y la otra Diómedes Menor. La Diómedes Mayor pertenece a Rusia, está del lado, digamos, izquierdo del mapa, en el occidente, y es como 3 veces mayor, más grande que la otra, que la Diómedes Menor, que pertenece a Estados Unidos. Y lo curioso, les puedo mandar una foto después, es que estas dos islas solamente están separadas por casi 4 kilómetros, 3.8 kilómetros, que sería como de aquí a donde Lo puede caminar Julio. Julio lo puede caminar de ida y vuelta varias veces. De aquí a Plaza del Sol, quizá menos. Ajá. Y se ven las dos, pero sí está, digo, haciéndole mucho zoom, están las dos islas, sí. Ajá. Y la otra curiosidad es de que la zona horaria, digamos, o la zona que determina el horario, justamente pasa en medio de las dos islas.
¿sí? Entonces resulta que mientras en la isla Diomedes Menor, que es de Estados Unidos, es, digamos, un lunes a las 10 de la mañana, ¿sí? En la Diomedes Mayor de Rusia ya es martes a las 7 de la mañana. Hay 21 horas de diferencia en el horario, pero eso es cosas que la cabeza no entiende, pero así es, pues están a 21 horas de distancia en el horario, pero solo 3.8 kilómetros de diferencia, ¿no? Y con todas esas diferencias, es decir, bueno, la isla rusa que se llama Ratmanov, no vive gente, no hay civiles, había una antigua estación militar ahí, y en la Diomedes Menor de Estados Unidos sí hay una comunidad de nativos que viven ahí y les tienen que ir a llevar ¿cómo se llama? Víveres en helicóptero. No hay otra forma de llevarles, sino desde Alaska les llevan un helicóptero cada, no sé, cada X semanas para llevarles víveres. Hay unas 180 personas ahí viviendo actualmente. Y las diferencias, a pesar de que tienen cosas muy similares, están tan cerca una de la otra, tienen grandes diferencias, sufriendo los vientos del Polo Norte a 4 grados centígrados. Puedes ver la otra isla, ¿verdad? Si estás parado en la isla menor de Estados Unidos, puedes ver la isla rusa. Tienen idiomas diferentes, tienen presidente diferente, tienen economía diferente, tienen moneda diferente, un poco de cultura diferente, si es que existe, y están completamente alejados en un sentido y cercanos en otro sentido. Y me gustó como para ilustrar lo que está pasando aquí en Colosenses, porque los siguientes versículos de Colosenses 3, que Víctor nos va a compartir la próxima semana, reflejan esta realidad de algo que está tan lejano y tan cercano al mismo tiempo, tan diametralmente diferente, pero también tan cercano debido a la incredulidad del creyente. Cuando hablamos acerca de la conversión, ¿verdad? De convertirse a Cristo, algunos le llaman convertirse en cristiano o ser cristiano, creo que tendríamos que ser muy precisos en referente al término. La Biblia habla de nacer de nuevo. Jesucristo dice, es necesario nacer de nuevo. Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, hablando de un cambio de mente, de conducta, de posición, de afectos. Es la conversión a Dios, convertirte a Dios. En Colosenses hablamos en dos términos que ya vimos en el capítulo 1, se los voy a recordar. El primero dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les dice, he escuchado de su fe, he escuchado de su amor por la palabra verdadera del Evangelio. Ustedes creyeron al Evangelio. Y la otra frase que también ya pasamos por ahí, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mi punto inicial es la conversión es algo real, el impacto del Evangelio es poder de Dios para salvación. De acuerdo a Romanos 1, es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando hablamos acerca de términos o personas hablan acerca de términos o compartiendo acerca de su experiencia de ser cristiano, de traer una Biblia, de asistir a una iglesia, quizá algunos usan la frase hacerte cristiano, ¿verdad? Hacerte cristiano no significa nada. ¿Sí me explico? El decir me hice cristiano, yo le diría, a ver, explícame un poquito más qué quieres decir con hacerte cristiano, ¿verdad? O ir a la iglesia. Escuché alguna vez un testimonio creo que se los he compartido justamente, de un hombre cristiano, un pastor cristiano que hablaba de cómo que su familia llegó a conocer a Cristo y a la Biblia, y dice que unas personas llegaron a su casa
tocaron la puerta, les compartieron la Biblia, el Evangelio, los invitaron a la iglesia y dice, y mi mamá empezó a ir a la iglesia y cambió su vida, ¿sí? Es como algo insatisfecho esa explicación. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ir a la iglesia, hacerte cristiano, seguir a Jesús, aunque Jesús dice, venid y síganme, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Cuando hoy en día alguien habla acerca de seguir a Jesús, tendríamos que preguntarle, ¿qué quieres decir con eso? Porque de ahí surge todo este sentido de que si eres cristiano, te hiciste cristiano, o traes una Biblia, o asistes a una iglesia, y luego dejas de ser cristiano, ¿verdad? O algunas cosas no te gustaron, no te gustó tal cosa, y la otra, y la otra, y la otra, y te hicieron tal cosa, y bueno, ya dejé de ser cristiano, ¿sí? Mejor me regreso a la otra religión, o ya no creo en Dios para nada, ¿sí? Lo que quiero decir es que cuando Pablo está hablando del impacto y de la conversión del Evangelio, está hablando de un evento que impacta de tal manera la vida, que permítame esta frase que creo que no me voy a equivocar, que es irreversible, ¿sí? La conversión, el nuevo nacimiento es algo irreversible, ya sucedió por la obra y por la gracia de Jesucristo, por el poder del Evangelio. No es algo que alguien deja de ser cristiano, dejas de ir a la iglesia y ya no quieres ser cristiano porque alguien te hirió, te molestó, cualquier cosa. Y aquí Pablo en Colosenses nos está llevando al clímax de la obra completa de Cristo, ¿sí? Que esa conversión de una persona que estaba en muerte espiritual, fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y no hay regreso. No hay regreso. Mi punto sería, si estás en la isla Diomedes Menor, estás tan cerca de la mayor, o al revés, pero es diametralmente diferente. No puedes regresar, no hay forma de que cambies, no hay forma de que regreses a lo anterior. Y por cierto, de estas dos islas, a pesar de que están tan cerca, justamente no hay puentes, está prohibido ir de una isla a otra, por razones de seguridad y justamente porque no hay estaciones aduanales. Tendrías que pasar una aduana para cambiar de país, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Una de las cosas que pasa con los creyentes, o de las seguridades que debemos de tener como creyentes, es que una vez nacido de nuevo, ya estamos en el reino de Dios, parte del reino de Dios, en el reino de Jesucristo, una vida transformada, el sello del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo en el creyente, y una posición que no se puede perder por nada, una posición que por nada la puedes perder. Hoy en el mundo es muy hostil, el sistema del mundo es muy severo, muy hostil, sin misericordia. Te recuerda siempre lo que hiciste y estás catalogado en ese registro, en ese renglón por lo que hiciste. ¿Sí? Es bueno tener registros, historiales, todo eso tienen su utilidad, pero a veces que respecto a las personas nos deja de alguna manera marcados, ¿verdad? Tener precedentes, ¿sí? Marcar o sentar precedentes, tener un historial de vida. Todos tenemos un historial de vida, tenemos un historial, bueno, malo, quizá mayormente malo, o mayormente, no sé si deprimente, o que a veces no nos gustaría acordarnos de las cosas que hicimos o que hemos hecho, donde hemos estado. A
Muchas personas batallan con encontrar un trabajo después de que tienen antecedentes penales, por ejemplo, o que son ex convictos, ¿verdad? Que han estado en la cárcel por algún tiempo, injusta o justamente, no lo sabemos, pero con que tengas en tu récord, estuvo en tal cárcel, tal edad, ya es desconfianza, quién sabe si lo vuelve a hacer, ¿verdad? Ya tienes un historial marcado en tu persona, un registro de hechos. Si quieres pedir un crédito, te piden tus antecedentes o tu récord, tu buró, y dice, bueno, no podemos darte crédito porque ya tienes estas fallas, estos antecedentes. Este tipo de cosas en el mundo pueden pegarle muy fuerte a la vida y la reputación de una persona. ¿Qué pasa con una persona que ha sido nacido de nuevo, que realmente fue impactado y convertido por el Evangelio? ¿Qué pasa con tus antecedentes, con tus registros, con tu historial de vida? ¿Borrados? ¿Segura? ¿Eh? ¿Pagados? ¿Tú dijiste pagados? ¿Sí? Oscar nos compartió acerca de eso. ¿Sí? Cancelados. Ajá. El acta que nos era contraria, que el mundo y Satanás todavía nos acusan, ¿verdad? Nos recuerdan, oye, pero tú, Rafael, acuérdate que cuando eras joven y a los 15 años hiciste esto y fuiste esto y dijiste esto. Y esas cosas en nuestra mente resuenan todavía muchas veces porque tenemos una lista de errores y de fracasos y de fallas y de frustraciones y equivocaciones, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo no me arrepiento de nada en la vida. Otros, la culpa es una carga muy pesada por las cosas que hemos hecho, pero justamente Dios, a través de Pablo y la carta a Colosenses, nos dice, con lo que respecta a Dios, el acta que te era contraria ya ha sido cancelada, porque ya ha sido pagado por otra persona, ya ha sido borrado, y Dios no lo ve en ti. Dios no se acuerda de eso, o si se acuerda, o si te llegas a acordar de alguna manera, o sea, Dios no nos está recordando, oye, Rafael, si eres mi hijo, pero acuérdate que, ¿verdad? Ese tipo de cosas no existen para Dios. Si por alguna razón podemos recordar lo que hicimos, es justamente para dar gloria a Dios. Es la gloria de Dios es la misericordia, ¿sí? Muéstrame tu gloria. Estás en Cristo, eres una nueva creación en Cristo. Esa es la gloria de Dios y así debemos vernos. Vean conmigo este texto que nos quedamos la semana pasada en 1 Corintios, en el capítulo 6. Vamos a leerlo todos juntos. 1 Corintios, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Si buscan 1 Corintios, capítulo 6, vamos a leer juntos 9, 10 y 11. 1 Corintios 6, 9, 10 y 11. Juntos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es tremendo, pues, porque Pablo establece dos cosas, que el estado o lo que son esta descripción de personas no heredarán el reino de Dios, no solamente por lo que han hecho, sino por lo que son, ¿verdad? El pecador es pecador no por lo que ha hecho primero,
sino por lo que es primero. Ha nacido pecador, ¿sí? Ha nacido a la familia de Adán, y después, dada su naturaleza y su posición en Adán, hace este tipo de cosas. Y les recuerda, la segunda cosa es, y esto erais algunos de ustedes. No encontré lo que les quería compartir la semana pasada de Corintios, porque se me fue por ahí, pero era unos cuadros, lo voy a volver a buscar, que hablaban justamente de la descripción de la ciudad de Corinto. Era una ciudad corrupta, inmoral, en la idolatría, en la inmoralidad, pero tremenda, elevada. Y dice Pablo que cuando llegó él estaba temeroso, estaba temblando, ¿sí? Cuando llegó a Atenas y luego a Corinto, de ver lo que ahí estaba pasando. Llegó con temor, le dice a los corintios. Y por la gracia de Dios y la misericordia, en medio de una ciudad perversa, corrupta, próspera porque había mucho comercio, pero en medio de esa prosperidad, el destrampe moral, ¿sí? Avalado por la religión o la idolatría, los ídolos. Y la misericordia de Dios se manifiesta en esa ciudad de tal manera que se funda una pequeña iglesia. En esa ciudad se funda una pequeña iglesia. La gracia de Dios, la gloria de Dios manifestada en alcanzar a los perdidos. Y Pablo les dice, y esto erais algunos. Imagínate, no voy a señalar, pero luego se malentiende, pero que Pablo está con los corintios y hablando de fornicarios, injustos, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ahora están en la iglesia. ¿Sí? Acá y acá. Dice, eso éramos, eso eran algunos de ustedes. Cuando pasamos al frente en algunas ocasiones a compartir nuestro testimonio, ¿verdad? Hay una oportunidad de compartir mi testimonio. Esto es alguna de las cosas que compartimos. Pues mi vida era así, estaba alejado de Dios, perdido, haciendo esto, siendo estafador, siendo borracho, perdido en la borrachera, en el vicio, ladrón, no podía detenerme, avaro, mi Dios era el dinero, siempre querer más, uno más, adúltero, afeminado, fornicarios, y ahora están en la iglesia, pero ya no son eso, ¿sí? Dice, algunos de ustedes eran eso. Es decir, está resaltando que su posición ha cambiado. La conversión o el impacto del Evangelio en sus vidas ha sido real, que Dios ya no los cataloga de esa manera. Ahora son hijos, ya han sido justificados, santificados, lavados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué piensan de eso? Deberíamos creerlo, deberías creerlo. Dios ya no te acusa por tu pasado, ya lo cargó en Jesucristo, y hemos de descansar y dar gracias por la gloria de Dios manifestada en su misericordia. Y ahora, en Colosenses 3, regresamos ahí. Colosenses 3, en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la nueva posición que tú debes de considerar cada día, buscando las cosas de arriba, mirando las cosas de arriba, que son estando yo sentado juntamente con Cristo, ¿verdad? Esa es mi nueva posición.
protegido, cubierto en Cristo, donde nada te toca, nada te toca. Vamos a ver 3 versículos, si alguien quiere buscarlo y leerlo para todos. El primero es Juan 10:28, por favor. Juan 10:28, alguien lo busca y lo lee. Alguien más busque Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Y alguien más busca Romanos 8, 35 al 39. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Ajá. Está hablando Jesús a sus discípulos y hablando de la salvación. ¿Qué es lo que Jesucristo les está asegurando a los discípulos? Le vuelvan a leer. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Nadie les va a arrebatar de mi mano. Estamos seguros, es un cuadro de que estás protegido en Cristo. Estás en Cristo protegido, completamente cubierto. Y no hay nada que nos arrebate de su mano, de su cuidado, de su posición, de la posición en Cristo. El otro texto es Primera de Juan 5:18. ¿Quién lo lee? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Ajá, otro texto que nos da esa seguridad, el maligno no te toca. Lo que hace el maligno, o las características de Satanás, es el engañador, es el acusador de los hermanos, de acuerdo con Apocalipsis, ¿verdad? Y algo que hace, ¿se acuerdan que hemos hablado acerca de los 3 enemigos del creyente, que es Satanás, el mundo y la carne? Y la carne es el enemigo interior, digamos, ¿verdad? Los otros 2 son externos, pero están, iba a decir coludidos, pero es la palabra que se escucha en las noticias respecto a la corrupción y esas cosas, pero sí están atraídos los 3, pues la carne tiene el perfil de Satanás, no quiere, no desea ni quiere acercarse a Dios, no quiere nada con Dios la carne, ¿sí? Y es atraído por el mundo, pero la obra de Cristo ya nos ha dado victoria sobre los 3. Satanás está derrotado, no tenemos por qué estar peleando con él, no tenemos que atarlo, no tenemos que reprenderlo, no tenemos que atribuirle ahí gran poder o poder respecto a enfermedades o acechanzas. Yo sí creo que hay ataques contra los creyentes, yo sí creo que hay ataques contra los creyentes, pero no vamos a pelearnos contra Satanás, sus huestes, sino vamos a dar gracias a Dios de rodillas por la victoria que tenemos en Cristo, ¿sí? Los principados y potestades han sido vencidos en la cruz y solamente nos toca descansar en la victoria que Él nos ha dado. Jesucristo los venció en la cruz. Y es como alguna vez vimos el antiguo dueño del edificio que viene a cobrar la renta, ¿se acuerdan? Decía, vengo a cobrar la renta, discúlpame, pero ya no eres el dueño, ya hay otro dueño y él ya pagó. Eso hace Satanás, engañador, acusador, trabaja a través del mundo y de la carne, ¿sí? La mente carnal nos acusa, vienen recuerdos de lo que fuimos, de lo que hicimos, y nos desvía de la confianza y el descanso de la obra de Cristo. Pero regresamos a fe, a confirmar y a reconocer que nada nos arrebata de la mano del Señor, que el maligno no nos toca, no tiene nada que hacer contra nosotros,
Y Romanos 8, 35 al 39, ¿quién lo quiere leer? Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. ¿Qué nos separa del amor de Dios? Nada, porque es en Cristo Jesús. Entonces recuerden estos 3 versículos como parte de ese clímax, esa posición que tenemos en Cristo cuando vengan recuerdos y pensamientos de lo que hiciste, de que ya Dios no te ama, que hoy no te puede amar por lo que hiciste, por lo que dijiste, por cómo que te comportaste. No hay nada que te pueda separar, no hay nada que te arrebate de su mano, el maligno no te toca y nada te separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y lo abrazamos, lo recibimos por fe, en eso descansamos y nuestro andar es por fe. Vamos a regresar a Éxodo 33, por favor. Éxodo 33, para recordarlo tantito. ¿Ya lo tienen? El contexto era de que acababan de hacer el becerro. Moisés había roto las tablas y Dios le manda a hacer otras tablas, ¿no? Otra copia de las que había roto. Después de esto, ahí en el versículo del... voy a leer desde el 33:13, lo voy a leer. Y avanzamos. Dice 33:13 de Éxodo: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este es un cuadro físico de una verdad espiritual, la que estamos viendo en Colosenses 3, que Moisés estaba escondido en la hendidura de la roca, ¿sí? y no podía ver el rostro de Dios, porque todo aquel que osara ver el rostro de Dios o se acercara a buscar a Dios moría. Dice: si alguien ve mi rostro, morirá. ¿Por qué? Por la santidad de Dios y el pecado de la condición humana. No había forma de que Moisés pudiera acercarse a Dios. Aún así Dios le dice: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Es la única forma de poder estar cercano a Dios y tener un lugar cercano a Él, es estando en la peña, escondido en la peña. Encontramos que siempre la roca, la peña, es Jesucristo,
Y ahora con Colosenses 3 encontramos que ese es un cuadro de que estamos escondidos con Cristo en Dios. Estando en Cristo permanentemente, disfrutamos de la misericordia de Dios y de la obra completa. Esas son razones de peso o del mayor peso de la verdad del Evangelio y de la obra completa de Cristo, por la cual es irreversible el nuevo nacimiento. No hay forma de que te separes del amor de Dios. Y cuando se duda por las obras del creyente, por lo que el cristiano hace, ¿sí?, de que sea salvo o no sea salvo, la conclusión creo que siempre es la misma, es que nunca fue salvo, nunca tuvo una conversión real. Asistió a una iglesia, fue simpatizante, cargaba su Biblia, le gustaban algunas cosas, ¿sí?, pero si no permaneció en fe y dice que regresó al mundo y dejó de ser cristiano, es porque nunca tuvo una conversión real. Quizá muchos de los casos de personas que hemos conocido y que hay en el mundo que han sido cristianos y han regresado al mundo, han dejado de ser cristianos, muchos de los casos solamente Dios conoce el corazón de lo que sucedió con esa persona. Pero es irreversible cuando una persona ha sido convertido, ha nacido de nuevo, no puede perder la salvación dada por Dios porque está escondido con Cristo en Dios. El asunto que vamos a ver más adelante, en el capítulo 3, no voy a adelantar a lo que Víctor nos va a compartir, dice el versículo 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Puede un creyente regresar a hacer cosas como esas? ¿Mande? Sí, yo creo que sí puede, pero, o sea, cuando dejas de ver, es que aquí es donde entra mucho la confusión entre el entendimiento de una salvación real. Yo sí creo que pueden llegar a caer en cosas complicadas. Ajá. En el momento, en el momento en que dejas de estar enfocado en el Señor, y al estar enfocado en el Señor, entonces el Espíritu Santo ya no hace la obra en ti y tú te sumerges en tu carne. Pero no quiere decir que no seas salvo, porque si realmente fuiste salvo, el tema ahora es buscar la piedad, buscar estar viendo al Señor. Es lo único que hoy en día nos puede llevar a que hagamos las cosas que más convienen, pues. Pero es un tema ahí muy, muy interesante que a lo mejor puede causar mucha confusión en muchas personas. Sí. Sí, es interesante, perdón, es Sí, sí, sí. interesante, pero yo pienso también que el espíritu nos redarguye, Sí. como que te detiene, ¿no? O sea, a lo mejor como estamos en el mundo tenemos pensamientos pecaminosos, sí, y cosas así, pero ya hay un freno en uno que ya tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? ¿Qué piensan de estas cosas? Adelantándome a los siguientes versículos. Dejad estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. No mintáis los unos a los otros. No se puede, ¿no? O sea, es bien interesante porque a veces catalogamos nosotros mismos el nivel de fallas y de pecados cuando realmente, fíjate la lista tan grande que viene ahí. Ajá. Yo reto a cualquiera aquí que levante la mano al que no haya caído en una de esas. Sí. No, o sea, hay que entender la razón por la cual estás cayendo en ellas. Sí. Ya me metí en un tema difícil, ¿verdad? Ah, bueno, está bueno. Justamente es parte de esto porque saben que hay un síndrome de los conductores, ustedes que manejan, ustedes, nosotros que manejamos, hay un síndrome que le dicen el síndrome del conductor rebasado. ¿Sí? Así se llama, los psicólogos han acuñado este término, el síndrome del conductor rebasado. Imagínate que, por decir algo, que estás en la lateral, no sé, de López Mateos, y agarras tu fila,
hay varios carros que quieren entrar al carriles principales, pues estás esperando, pues pacientemente, ya sabes que toca tu turno y uno, y lo que sea. Y de pronto se abre un espacio delante de ti y uno que viene por atrás ya se te metió. ¿Qué sucede, Mané? ¿Víctor Lozoria? Ese es el síndrome del conductor rebasado. Alguien que injustamente no está ordenado, no está con paciencia y está abusando, pues. No sé si tú mismo lo has hecho en ocasiones, que es, ay, aquí me meto, y haces eso. Mirna me tiene amenazado que si lo vuelvo a hacer, ella va a manejar. Y sí, es algo que sucede aquí en este cuerpo de muerte. Alguien libéreme de esto, pues, ¿verdad? Y en una ocasión alguien hizo eso y yo lo dejé pasar. Y Mirna y las niñas se me quedaron viendo así como, ¿qué le pasó? Dice, está lleno del Espíritu Santo. ¿Eh? Era domingo. Aquí es donde radica la lucha del creyente, y Pablo lo sabe, y por eso nos ha equipado con las verdades que necesitamos para enfrentar estas cosas de la vida diaria, pues, de la vida real, del aquí, del Colosas, del Guadalajara, ¿sí? No solamente es teoría los versículos anteriores, sino es pon tu vista, pon tu mirada en las cosas de arriba, considera lo que eres, en dónde estás, la provisión que Dios te ha dado para que enfrentes las cosas de este mundo, ¿sí? Con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, no mirando a otros, sino mirando a Cristo. Y el creyente, para enfrentar todo lo que viene, es lo que les digo de las dos islas, pues ya estamos en otra isla, en otro reino, bajo otro rey, otras características, otra cultura. Y aunque veamos de cerca la otra isla, aunque veamos de cerca las acechanzas de lo demás, de la ira, mentira, deshonestidad, blasfemia, malicia, desobediencia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ya no pertenecemos ahí. Y Dios nos ha provisto para que en el día a día nos consideremos muertos juntamente con Cristo a esa clase de vida, porque ya no soy eso. Esto erais algunos de ustedes, pero ya no lo son, y ese era el problema de los corintios. Los corintios se habían olvidado que ahora estaban en Cristo. Y es la iglesia más desordenada, más problemática, llena de problemas, lo que nos lleva a una conclusión, que es el creyente tiene toda la capacidad para vivir como un perfecto inconverso, ¿sí? Porque está en la carne. Pero primero, no queremos, ¿sí? Hemos probado la misericordia de Dios y no queremos regresar, como la esposa de Lot. No queremos regresar a ese reino, a ese mundo, a esa esclavitud, y abrazo las verdades que Dios me ha provisto para vivir firme en la nueva vida que tengo en Cristo, ¿sí? Arraigado y edificado. Vamos a terminar buscando nuestra Biblia en Hebreos 11, por favor. Y aquí terminamos. Hebreos 11.
En Hebreos 11, que ustedes conocen este texto, menciona una serie de personajes que creyeron en Dios, resalta su fe y sus acciones de fe. Menciona otra vez a Moisés en el versículo 24. Hebreos 11, 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí tengo dos preguntas, no sé si ya les surgieron a ustedes las preguntas. Bueno, el reino de Faraón, el reino más poderoso en ese momento, en todo el planeta, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad. Ahí le llama deleites temporales del pecado, cosas que atraen a la vista, cosas que atraen al cuerpo, al deseo, comida, abundancia, no hay Dios de por medio, no hay a quien darle cuentas. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. A ver, ¿ya les sonó algo raro ahí? Es un rechazo literal a Cristo. No, al contrario. ¿Mande? Sí, pero lo que se hace extraño es, ¿Moisés conocía el vituperio de Cristo? O sea, dice, Moisés escogió ser maltratado antes que gozar los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Como que los vituperios de Cristo están fuera de lugar ahí, pues, ¿no? O sea... Ajá. El escritor de Hebreos está equiparando lo que padeció Jesucristo con lo que padeció Moisés, que fue similar, ¿sí? No es porque Cristo hubiera estado, bueno, sí estaba, pero digo, Cristo ya existía ya, pero Moisés no conocía el vituperio de Cristo, pero él estuvo dispuesto a humillarse y a padecer y caminar ese camino o llevar ese camino de humillación pública, ¿verdad? De desprecio, antes que las riquezas de los egipcios. A eso se refiere, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó en Egipto, no temiendo la ira del rey, y esa es la frase que tienes que recordar. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Esa es, no sé si es la mejor descripción de la fe, pero es una de esas, ¿sí? Y así es como enfrentamos la vida. Así es como enfrentamos la culpa, el sentimiento de que Dios no nos ama, el momento de enfrentar una situación adversa o aún injusto, o entre elegir lo temporal o lo eterno. Si algo te va a sostener, es la fe en medio de esos momentos difíciles. Todos padecemos momentos muy difíciles en la vida, ¿sí? A veces hay rachas o temporadas donde es una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y ya pides, ¿cómo decían? ¿Mande? Ya pides esquina como los boxeadores, tirar la toalla, ya pides llegar a la base. Pero eso solamente nos lleva a conocer más a Dios, a descansar en Él, a conocerle más y a ver su gloria.
a través de su misericordia. El 10:22 de Hebreos también dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, puestos, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ajá. Tenemos que tener la seguridad de que Dios nos acepta Sí, sin que estemos pensando no me va a aceptar porque tengo eso. Ya nos perdonó todo. ya nos perdonó y nos aceptó en Cristo, ¿sí? Y estamos en Él. Él no se olvida de ti, no se olvida de mí. Y en esas temporadas difíciles, la invitación es sostente, que esa frase sostente significa persistir con poder, sostente como viendo al invisible. ¿Sí? En medio de situaciones difíciles que nos arrodillan, que nos tiran, vuelca tu corazón a Dios y dile: Señor, parece que no te veo en todo esto, no sé dónde estás exactamente, no sé qué estás haciendo, estoy muy cansado, estoy muy agotado, no tengo los recursos, no tengo el ánimo, no veo salida, no veo la luz, pero me sostengo porque tú estás aquí conmigo. En el 12:1 dice, 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Termino con esta historia que les he platicado en muchas ocasiones, pero en mi juventud fui a trabajar un tiempo, no fue de trabajo, pero fue, pues van a decir que era ilegal. Pero fui de turista con unos misioneros a los Estados Unidos, en el estado de Kansas. Hay muchos, ¿cómo se llama? Trabajan mucho la agricultura y las vacas. Me invitaban a pasar una temporada con ellos allá y les empecé a ayudar en algunas cosillas, pues ahí que hacían y que hacía la familia y todo eso. Y una temporada me llevaban a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana a un tractor, ¿no? En el carro me llevaban ahí al campo, el tractor tenía aire acondicionado, tenía audífonos para escuchar el radio, y de las 7, 8 de la mañana me recogían como a las 12 o a la 1, y mi único trabajo era arar la tierra, ¿sí? El único trabajo que tenías un trabajo que hacer, era arar la tierra, ¿sí? Y me dijeron: mira, tienes que ir hasta allá, eran como quizá 500 metros de terreno para allá, y luego regresar. Le das la vuelta al tractor y otra vez te vas para allá y regresas. Y así estás todo el día hasta que regresemos por ti. Okay. Y el primer día que estuve allá, no me regañaron, pero sí me dijeron: mira, voltea para atrás. Sí. Y dice, y el arado del tractor estaba todo chueco, así de una para otra. Ya volteé para atrás y estaba todo chueco. Y me dice: hay una forma de arreglarlo, pues lo único que tienes que hacer es que cuando empieces de este lado de la cerca, pongas tu mirada en un palo que estaba allá al fondo, y todo el camino, esos 500 metros, no quites tu mirada de ese palo, ¿sí? Y vas a ver que la línea va a salir derecha. Entonces, justamente eso hice. Ven el tractorcito ahí con la música y el aire acondicionado, viendo al palo. Para mi sorpresa, cuando volteé para atrás, la línea estaba perfectamente derecha. Increíble. Y siempre que veo este texto, me acuerdo de eso, de ese tipo de textos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busca las cosas de arriba. Cuando nuestra mirada está arriba, donde estamos en Cristo, nuestra posición, nos sostenemos como viendo al invisible. Gracias por su tiempo, muchas gracias. Gracias, Víctor.